entrevista que pueden seguir también en nuestro Facebook Live, en directo, en streaming. Está con nosotros nuestra invitada del día, que es María José López, senadora de Nueva Canarias. Bienvenida, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Sí, para entre otras cosas, empezar hablando de una nominación que le hicieron como senadora revelación. Finalmente no fue la elegida, pero fue entre las 4 nominadas por los periodistas parlamentarios. Y además, como lleva tampoco, y es la primera vez que tiene este cargo público de senadora y el acta de senadora, yo creo que es para estar contentos, ¿no? No, muy contentos. Nosotros recibimos la nominación como si fuera un premio, ¿no? El que te reconozcan el trabajo de un año en una Cámara muy complicada donde es muy difícil mover una coma. Entonces, ser elegido entre 266, que se fueran 4, pues para nosotros fue un honor, y eso también tengo que decir que es el resultado de un trabajo colectivo, y desde aquí darle las gracias a Armando Recio y a Rosa María Rodríguez Puente, porque son las personas que me sufren y me soportan durante todas las jornadas laborales, y también a aquellos compañeros militantes de Nueva Canarias que cuando me he dirigido a ellos a pedirles alguna información concreta han estado ahí de manera incondicional. Entonces, yo siempre digo que mi escaño es colectivo, así que esta nominación era también colectiva. ¿Qué le pareció las palabras del rey ayer en Gran Canaria, diciendo que no solo de turismo vive el hombre? Es decir, que el éxito de Canarias hay que aprovecharlo, el del turismo digo, para también activar otros sectores. Bueno, las palabras del jefe del Estado siempre son como protocolarias, institucionales. A lo mejor pretenden marcar un camino, pero aquí lo importante no es lo que diga el rey, sino lo que haga el gobierno, ¿no? Y en eso no estamos muy satisfechos. Sí es verdad que creo que Felipe VI hizo de manera indirecta, yo creo que una referencia a que los beneficios del turismo no pueden quedar solo en pocas manos, ¿no? Sino que tiene que estar distribuida la riqueza de manera más equitativa, y creo que eso es importante. Nosotros creo que vamos a recibir 16 millones, cerraremos el año con 16 millones de turistas, y tenemos el 22% de tasa de desempleo y el 44,6% de población en riesgo de pobreza. Hay una variable de la ecuación que no está encajando. Entonces creo que hay que abordar este tema de manera inminente. Uh-huh. Bueno, escuchó perfectamente cómo respondió al senador Julio Cruz del Partido Socialista el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. No en vano, con cierta displicencia sobre el asunto de mejorar la bonificación a las comunicaciones, billetes aéreos entre Canarias y Península al 75%, como ya esa bonificación está entre Canarias después del acuerdo de su partido, Nueva Canarias, con el gobierno de España. Así que la primera respuesta es muy negativa, y además dijo que a ellos también le cuesta caro viajar, que en el puente le costó un billete de Santander a Madrid 400 euros, con lo cual los canarios estamos servidos. Así que a otra cosa mariposa. ¿Qué le pareció? Pues que me va a parecer mal. Yo, si tuviéramos la oportunidad y el debate parlamentario fuera más dinámico, yo lo que le habría dicho al ministro, que cómo nos echan cara 400 millones de euros cuando tenemos que pagarle a Abertis 1.400 millones de euros en concepto de los beneficios que ha dejado de obtener en la autopista de peaje AP7 de Cataluña. Entonces, cuando se siente enfrente de mí y me explique por qué tenemos que asumir los canarios pagar 1.400 millones en concepto de lucro cesante, y el Estado no va a poner 400 millones para mejorar la conectividad con el territorio continental, pues intentaré entenderlo, pero creo que no tiene justificación. De todas formas, a mí no me sorprende. O sea, la actitud de desprecio y de tratarnos como si fuéramos ciudadanos de segunda es una constante. Y no es un mantra político que yo lo utilizo. Le voy a poner un ejemplo. Sabe que va a empezar a tramitarse el REF en febrero. El cupo vasco, que corresponde a una comunidad con los mismos habitantes que Canarias, pero infinitamente más rica, el cupo vasco se registró en el Congreso de los Diputados el 3 de noviembre. Se calificó el 6 de noviembre. Y el 12 de diciembre estaba aprobado en el Senado. Es decir, ni un mes y medio para aprobar el cupo vasco. El REF canario entró el 26 de junio en el Congreso, se calificó el 5 de septiembre y ahora estamos esperando por el sueño de los justos, a ver si en febrero tenemos suerte y podemos empezar a negociarlo. O sea, es una actitud de que estamos a la última de la cola para sus prioridades, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues su partido puede hacer mucho en este caso, ¿no? En este y en el otro, el anterior que comentaba de la bonificación al transporte, ustedes consiguieron con negociación de los presupuestos del Estado por ser claves desde el punto de vista cuantitativo, porque faltaba un diputado y Pedro Quevedo lo era en el Congreso de Nueva Canarias. Para ello, parece que estas cosas pueden cambiar en lo que tiene que ver con
con adelantar el REF y que no haya más prórrogas y también con el 75% de bonificación para los billetes? Nosotros vamos a trabajar y lo que creo que tenemos que dejarles claro es que lo que no vamos a aceptar es un intercambio de cromos. Aquí no vale que los procedimientos se retrasen para convertirlos en una herramienta de chantaje. Los canarios nos merecemos lo que nos corresponde por derecho. Y vamos a ser firmes demandando, primero, que se cumpla lo pactado en los presupuestos anteriores, que se pongan en el REF como tienen que estar y después pues ya se abrirá la negociación a los presupuestos cuando planteen el proyecto de ley de presupuestos. Pero ahí si se piensan que esto es fácil y si se piensan que hacer coincidir los procesos va a servir para intoxicar o condicionar, yo creo que se están equivocando. Y creo sinceramente que tenemos que endurecer mucho el discurso. Sí, él se refiere a que los derechos no se negocian. Exactamente, son innegociables y además están ya plasmados en un acuerdo. Primero nos correspondía sin necesidad de tener que recurrir al voto del que ellos dependen. Nos correspondía y ya era hora que nos lo reconozcan. Segundo, están plasmados en un acuerdo que tienen que cumplir. Y tercero, la negociación de los siguientes presupuestos abrirá la vía a otra negociación y otras cosas que nos corresponden. Pero aquí retrasar la negociación del REF para ver si coincide con la reforma de financiación autonómica, del Estatuto de Autonomía, de presupuestos. Yo sé que hay gente que piensa bien y sé que yo puedo parecer mal pensada, pero desconfío porque me baso en los datos. Y como lo vivo allí y vivo la actitud de desprecio constante... El voto no va a ser fácil, voto de su partido. No lo va a ser. No lo fue fácil la otra vez, ¿eh? Ahí ha habido senadores que a mí me han trasladado que no estaban contentos con que todo lo que nosotros habíamos sacado, ¿no? Pues bueno, lo siento por ellos, nos tocaba. Estamos hablando de recentralización, diría, del Estado con las posesiones de Ciudadanos o del Partido Popular. Fíjese, yo creo que sí hay un intento de recentralización y le pongo igual un ejemplo. A mí no me gusta hablar por hablar. En este pleno de esta semana en el Senado, el Partido Popular llevó una iniciativa sobre la alta inspección educativa donde pretendían que en el Pacto de Estado de Educación se reforzara la alta inspección educativa cuando, según ellos, la alta inspección de las comunidades autónomas no cumplieran no se sabe qué parámetros. Es decir, los que ellos consideran sujetos a qué ideología. Sí estamos asistiendo de manera velada a actitudes recentralizadoras. Y es verdad que estamos asistiendo de manera velada a muchas otras cosas que con la manta que supone el conflicto de Cataluña no nos estamos dando cuenta. Pero están pasando cosas graves. Por ejemplo, que no se está legislando. El Gobierno, en el año y medio que llevamos de legislatura, ha presentado 13 proyectos de ley. Ha vetado 43 proposiciones de ley de otros grupos parlamentarios. Es decir, ni legisla ni deja legislar. Pero es que en la 10ª legislatura, vamos a ver la comparación, y es que presentaron 163 proyectos de ley. O sea, 13 proyectos de ley no es nada. Se cambian las condiciones de vida de la gente a través de la legislación. Y estamos viviendo en las Cortes una parálisis generalizada que a mí me preocupa muchísimo. Otro dato curioso, que es muy curioso, ¿no? Porque argumentan siempre el tema de Cataluña. El Senado tiene iniciativa legislativa. Del Senado pueden salir leyes que van al Congreso y después vienen de manera definitiva al Senado. Vale, los 3 proyectos de ley que ha aprobado, proposición de ley que ha aprobado el Senado, por unanimidad, para que salgan a debatirse al Congreso, son 2 de Esquerra Republicana y 1 del PDeCAT. Irónico, ¿no? Usted ha insistido también en el reforzamiento de la Cámara Alta del Senado al que pertenece, y resulta que hay una comisión creada en el Congreso para la reforma del modelo territorial cuando el Senado es la Cámara de Representación Territorial. ¿Usted quiere que sea mixta? Claro, yo creo que el Senado, que sea una comisión, Congreso-Senado, porque yo fui un poco prudente porque esta comisión se creó en el contexto del 155 por aquella época, ¿no? A finales de septiembre, cuando se vislumbraba que podía darse el debate del 155. Pero ya me pareció alarmante que la reforma y la revisión, porque es Comisión para la Revisión y Modernización del Modelo Territorial, pues excluyera absolutamente al Senado, se hiciera de manera exclusiva en el Congreso. Pero es que la semana pasada salió en prensa que el Partido Popular tiene planteado reformar el Senado en esa comisión, lo que me parece una atrocidad. Es decir, desde el Congreso de los Diputados se reforma el Senado sin contar con la voz de los senadoras y senadores. Más cuando lleva un año creada la comisión de reforma del Senado y todavía no ha celebrado una sola sesión de trabajo, que me parece un ejercicio de cinismo
y me he dirigido a la mesa del Senado para decirle, oiga, usted pronúnciese a ver por qué el Senado tiene que estar fuera y plantee como mínimo que sea una comisión mixta, porque esto evidencia que esa comisión no es sino otra cortina de humo, otra capa de maquillaje en la situación en la que estamos. Y a mí me preocupa como ciudadana. Bien, por cierto, que estábamos esperando que definitivamente se ponga en marcha la comisión de trabajo para la salida de la base naval de donde se encuentra ahora en Las Palmas de Gran Canaria y buscar un sitio alternativo, aunque ya hemos escuchado a la ministra que va a ser la comisión por hacerla porque realmente dice que todo es muy caro, que no tenemos un lugar de recambio, que se van a hacer unas reformas allí porque son necesarias ahora y se van a gastar un dineral para ello, es decir, que van a hacer la comisión, pero ni siquiera la comisión está en marcha. Parece que algo ha cambiado. Sí, recuerdan, el Senado presentamos una iniciativa, la presentó Nueva Canarias, para que se pusiera una fecha concreta para la creación del órgano de trabajo en la que iba a estar el Cabildo, el Ayuntamiento, el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Defensa, y dijimos que antes del 31 de diciembre, y yo me encontré ayer, que espero que no le importa que lo diga, vine en el avión con Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas, y le pregunté por este tema y me confirmó que el Ministerio de Defensa ya se ha puesto en contacto con él y que ya el Ayuntamiento ha mandado el escrito con las personas que por parte del Ayuntamiento van a constituir esa comisión, lo cual es un primer avance. No digo que para tirar voladores, pero por lo menos empezamos, ¿no?, a caminar. Sí, ella anunció la comisión, la propia ministra, pero al mismo tiempo se puso las piedras en el camino ella sola. Decía, esto va a ser complicado, muy difícil, cuesta carísimo, lo tenemos que pagar entre todos. Ya ustedes han dicho que de pagar las instituciones canarias nada, que lo pague el Estado. Hombre, como en otros lugares. Claro, que fue una expropiación que no lleva acompañado el precio que tenía que llevar. Y de hecho, para trabajar con argumentos, yo he solicitado un informe también en el Senado para que el Ministerio me mande copia de todos los informes que tengan donde figure que eso es el coste del traslado que ellos argumentan. Como siempre sacan cifras y dicen, es que esto cuesta carísimo, cuesta esto. Pues bueno, enséñame el informe donde usted tiene la evaluación y en qué se basa para decirme que cuesta eso. Así que vamos a seguir detrás de todos los temas y de este también. Uh-huh. Bueno, y hacer política siendo única senadora y mujer es complicado, de su partido me refiero. ¿En mi partido? Sí. No, pues yo creo que todavía ser mujer y tener cargos de responsabilidades en cualquier ámbito sigue siendo complicado. Yo creo que el techo de cristal no se ha roto, poco a poco vamos consiguiéndolo, pero bueno, en Nueva Canarias, mi concepto, ¿no?, o la visión que tengo, yo creo que Nueva Canarias cuando surgió en un momento complicado, fue una decisión de Coalición Canaria, nos encontramos con unas elecciones a la vuelta de la esquina enseguida, y en ese momento Román Rodríguez tiraba de la marca, era Román Rodríguez Nueva Canarias, porque era el que tenía visibilidad y la gente lo conocía, y nosotros tenemos que agradecerle ese papel. Y después Nueva Canarias ha vivido la evolución normal de una organización y yo creo que ahora se están colectivizando más los liderazgos. Están saliendo liderazgos naturales, como el de Antonio Morales, el de Esther González en el Parlamento de Canarias, que está trabajando muy duro y muy bien. Luis Campos, que también es un trabajador nato y se cree mucho esto, no para. Gente en nuestras asambleas locales. Entonces yo creo que hemos llegado a un momento en el que ya Nueva Canarias la visibilidad es otra. Y si me pregunta si creo, Carmen Hernández en Telde y Dunia González en Santa Lucía, si me pregunta si creo que la mujer tiene que tener un papel más específico, más explícito en Nueva Canarias, creo que sí, que tenemos que ir a más, porque lo demando en otros ámbitos de la sociedad, lo demando también en el Senado, Entonces en Nueva Canarias creo que sí, que la mujer tiene que empezar a tener un peso mucho mayor del que hasta ahora ha tenido. Sí. Que hay muchos ejemplos, ¿no?, en lo que tiene que ver con los salarios, por ejemplo, cómo es posible, ¿no?, a estas alturas del siglo, que se cobre mucho menos todavía. Hasta en el sector de las camareras de piso en Tenerife se ha detectado que no se les ponía un plus por ser mujer y el resto de los trabajadores sí. Algo increíble, ¿no?, que como esto no puede controlar la inspección, ¿no? Sí, es que, en el caso de las camareras de piso es sangrante todo, ¿no?, porque no solo eso, es la carga de trabajo. Yo siempre digo, imaginémonos nosotros 20 años, día a día, moviendo 20 camas, levantando 20 colchones o más. Es decir, ya no solo el problema salarial que hay que abordar, es el problema de las enfermedades, es el problema de la carga de trabajo, y yo quiero hacer un reconocimiento porque están haciendo un trabajo impresionante. Las Kelly se han autoorganizado y han conseguido en muy poco tiempo tener visibilidad en un momento donde la movilización social no está tan activa ni tiene capacidad, ¿no?, para llegar a los sitios. Yo creo que ellas han hecho un trabajo encomiable y que tenemos que seguir apoyándolas, y espero y confío que en esta legislatura logremos cambiar las cosas. ¿Por qué habló en el Senado el lenguaje de signos?
Pues por dos motivos. El primero, porque hay una senadora de Unidos Podemos, una senadora valenciana que a mí me gusta mucho su trabajo y su discurso, que se llama Pilar Lima, que es sorda. Entonces ella yo por otro lado conozco el lenguaje de signos porque lo aprendí aquí en Gran Canaria con la Asociación de Sordos de la Zona Sur y en el Centro de Adultos de Vecindario, y lo aprendí cuando gente sorda vino a pedirme ayuda para reconstituir la asociación. En ese momento, trabajando con ellos, en un momento que no había intérpretes, me di cuenta que la sorda era yo y que teníamos un mundo absolutamente estructurado y organizado, los oyentes de espalda a la comunidad sorda, y decidí aprender. Entonces, en el pleno de esta semana, la senadora Lima llevó una iniciativa para garantizar que los alumnos de educación secundaria tengan intérprete durante todas las horas lectivas, cosa muy importante porque el hecho de no tenerlos le está generando angustia y depresión y abandono y rendición, ¿no? Y entonces, como deferencia a ella, como sé lenguaje de signos y es la lengua en la que ella se expresa en el Senado, igual que otros senadores se expresan en euskera, en gallego o en catalán, como deferencia a ella, terminé mi intervención felicitándola, valorando su trabajo en lenguaje de signos, y porque creo que en esa Cámara hay mucho ciego y mucho sordo también, ¿no? Entonces era una manera de abrir los ojos y decir, tenemos que atender a la diversidad, tenemos que atender a la integración y a la normalización de las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Sí, proponen ustedes en la reforma del sistema electoral, dentro de la reforma del Estatuto de Autonomía, que se tenga 7 diputados más por Gran Canaria, 7 por la isla de Tenerife y 1 por Fuerteventura. Hay gente que dice que esto no lo entendería nadie, ¿no? Porque puede ser más costoso, unos 2 millones de euros más para los gastos de la Cámara Autonómica, del Parlamento de Canarias. ¿Y usted qué dice? Yo lo que digo es que lo que no es entendible, y de hecho le puedo decir que cuando lo comento en el Senado o fuera de aquí, la gente se sorprende las condiciones y las características de nuestro sistema electoral. Si es fácil, si 54.000 personas votaron a Ciudadanos y no consiguieron entrar en el Parlamento de Canarias, y 5.000 personas votaron a Agrupación Socialista La Gomera y consiguieron 3 diputados, hay una perversión del sistema. Y esas 54.000 personas que votaron a Ciudadanos lo que hacen es sentirse frustrados y decepcionados, y se genera más desafección de la política. Aquí todos podemos barrer para casa, pero objetivamente el sistema electoral que tenemos es profundamente injusto, y creo que los partidos políticos y los representantes públicos de la actualidad tenemos que adoptar un compromiso de futuro con las generaciones que vienen. Los que estamos ahora no tenemos que pensar en nosotros, sino los que vienen detrás, y garantizarles un sistema democrático más libre, más justo, más igualitario. Sí, hay otra vez un resultado parecido en las elecciones catalanas. ¿Qué hay que hacer? Pues no lo sé, yo creo que primero no levantar hipótesis de escenarios que todavía no conocemos. Yo he defendido además ser muy respetuoso con el pueblo catalán que se tiene que pronunciar. Mi sensación, no estoy tan preocupada con el 21D, sino con que mi sensación es que el 21D se está utilizando como si fuera una tirita para tapar una hemorragia, ¿no? Es decir, estos meses en el Senado sé que tenemos menos visibilidad, pero se ha recrudecido mucho la situación, se ha enconado muchísimo más. Mi preocupación no es lo que pasa el 21, mi preocupación es cómo van a reaccionar las partes a partir del 22, y sigo pensando que no se está atendiendo al problema. Y en Canarias debemos estar preocupados porque los asuntos canarios puedan quedar en el limbo, por ejemplo, uno que nos interesa demasiado. Estamos a la cola del Estado en financiación autonómica. Hemos venido menos dinero para personas, para Canarias, que para el resto de los ciudadanos del Estado, con mucha diferencia, y ahora hay que negociar el nuevo sistema, y hay quien dice que esto va para largo y que puede perjudicarnos, por si hay que darle más a Cataluña, pues menos para el resto. Claro, pero es que establecemos discursos de esa manera sin sentarnos a hablar de verdad. Eso es lo que me está preocupando, es decir, por eso decía lo de la capa de maquillaje, estamos en una dinámica un poco perversa en la que en realidad nos abordan de frente cuáles son los problemas existen. Me dice, ¿le preocupa que se enconen los problemas de Canarias? Me preocupa si los responsables públicos no estamos suficientemente beligerantes y diligentes, pero tenemos que estarlo. Y no podemos permitir. Me hace gracia porque dice, no, la excusa es que el momento histórico es muy complicado. Sí, en este momento histórico complicado se ha solucionado el cupo vasco, pero es más, esta semana en el pleno del Senado la vicepresidenta no vino a responder a una pregunta de UPyN porque estaba haciendo campaña en Cataluña. Claro, el resto de territorios está enfadándose. Valencia hizo una manifestación el otro día multitudinaria reclamando más financiación y han votado en contra del cupo vasco. Un partido como Compromís, que normalmente
votarían a favor y votaron en contra del cupo vasco porque dijeron ya basta, estamos aquí, estamos infrafinanciados y estamos olvidados. Pues con Canarias pasa absolutamente lo mismo y nos toca endurecer el discurso y nos toca endurecer las posiciones y nos toca colocarnos donde nos merecemos estar. ¿Y hacia dónde? ¿Hacia dónde qué? ¿Hacia dónde esas posiciones? ¿Las nuestras? Sí. Hacia el cumplimiento de todos lo que nos corresponde, hacia seguir mejorando en los presupuestos generales del Estado, a que se cumpla el REF, a que nos aprueben el Estatuto de Autonomía en las Cortes y a seguir avanzando. Es decir, se abre ahora un periodo de sesiones donde para Canarias es fundamental, los siguientes 4 meses son vitales y no podemos aflojar. No podemos permitir que la dinámica que se está generando diluya nuestras problemáticas y las soluciones a nuestros problemas. ¿Usted cree que hay que ir con Coalición Canaria, su partido Nueva Canarias, a las elecciones generales? Yo no lo he pensado, sinceramente. Yo tengo la aspiración o el deseo de que la legislatura dure lo que tenga que durar, porque estamos haciendo un trabajo importante, porque somos elemento condicionante en este momento, estamos en una posición estratégica y yo le digo que en Nueva Canarias ese debate no se ha abierto todavía. Creo que es, de cara a las elecciones generales, muy prematuro. Y yo en las ejecutivas no he escuchado a nadie hablar todavía de este tema. ¿Le gustaría repetir como candidata al Senado? Estaré a lo que me diga mi partido, pero sí, yo creo que 2 legislaturas es el periodo óptimo para cualquier responsable público. Empiezas proyectos, estamos trabajando con ilusión y si el partido lo estima, yo estoy a disposición y a mí sí me gustaría para seguir trabajando y sacando el trabajo que estamos desarrollando en este momento. Gracias por venir por aquí esta mañana, María José López, senadora de Nueva Canarias. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.